Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, está con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Nabiyo, que nos hará una reflexión sobre las acciones más amadas para Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quiero comentar un hadith conocido en el que Abdullah ibn Mas'ud, que ahora estoy convencido con él, le pregunta al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: ¿qué acción es más amada para Allah? Y sallallahu alaihi wasallam le contesta: el salat en su hora, en su tiempo. Y en algunas de las transmisiones del hadith dice el salat al principio de su hora, al principio de su tiempo. Esto indica claramente no solo que es la acción que Allah ama más, sino lo que implica que eso debe ser la prioridad en nuestra vida. Allah es lo prioritario, Allah es lo primero. En un hadith conocido también, en el que le preguntan a Aisha cómo era el mensajero de Allah, después de hablar de él y de describirlo y cómo era con su familia, al final añade: pero cuando escuchaba la llamada a la oración o era consciente de que había entrado la hora de la oración, era como si no conociera a nadie. Es decir, cuando sallallahu alaihi wasallam oía la llamada a la oración o era consciente de que su tiempo había entrado, todo lo demás pasaba a estar en un segundo plano. Y lo que estaba en primer plano, la prioridad absoluta, era ir a la confidencia con su Señor, a hablar en confidencia con su Señor, a estar de pie ante su Señor, a llevar a cabo la oración. De manera que este elemento es esencial para nuestras vidas. Es cierto que tenemos circunstancias, es cierto que hay horarios de trabajo que hacen complicado esto, pero al menos que sea el anhelo que hay en nuestro corazón. Y por supuesto que cuando tengamos la posibilidad de hacerlo, que no lo dejemos para luego, que no lo cambiemos por nada. Cuando no haya más remedio, cuando no hay más remedio, se hace lo que se puede. Pero tiene que ser, porque sallallahu alaihi wasallam es nuestro modelo, nuestra guía, y tiene que ser el anhelo que pongamos en el corazón. Que hacer el salat en su hora sea una prioridad absoluta. Lo segundo que él pregunta cuando sallallahu alaihi wasallam le responde, Abdullah ibn Mas'ud le dice: ¿y luego cuál? ¿Cuál es la acción más amada para Allah? O sea, después de esta, ¿cuál es? Y sallallahu alaihi wasallam le responde: birrul walidain, la bondad con los padres. Esto es un tema que además estamos viendo en la situación en la que estamos, cómo ha salido a la luz pública el maltrato que reciben los ancianos, los mayores, en muchas ocasiones en las residencias. Y todo esto procede de un sistema de vida que nos han impuesto, que está relacionado con el sistema usurero en el que vivimos, en el que cada individuo de la familia se tiene que convertir en una unidad de producción, lo cual ha motivado que la familia cambie, que en muchos casos se destruya, que ha afectado a la educación y al cuidado de los niños y, por supuesto, ha afectado a la integración de las personas mayores en las familias. Esto era un problema que antes, que no hace muchos años, no existía y que en países como Marruecos todavía casi no existe, aunque ya está empezando a existir, lamentablemente. Pero fijémonos lo que Allah dice en el Corán.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ووصينا الإنسان بوالديه, y hemos encomendado al hombre, al ser humano, sus dos padres, es decir, hacer el bien a sus dos padres. Y en varias ocasiones Allah habla de esto en el Corán. En esta ley que he dicho, continúa diciendo, su madre lo llevó, es decir, estuvo embarazada de él, fatiga tras fatiga, y su destete fue en 2 años. Y dice Allah, Anashkur li wali walidaik, agradéceme a mí y a tus padres, y ley el masir, hacia mí es el retorno. De manera que este asunto es también muy importante. Tan importante que es la base de Silatur Rahim, que es un elemento muy importante del din, que es mantener los lazos de consanguinidad. ¿Cómo se pueden mantener los lazos de consanguinidad si descuidamos a nuestros padres? Si no los tratamos bien, si no les damos el agradecimiento que se merecen, como Allah dice en su libro. Y lo único que dice en esa misma aleya que he estado leyendo, para aquellos cuyos padres no sean musulmanes, si se dan el caso, Allah dice, pero si te fuerzan, si te quieren obligar, si luchan contigo para que asocies conmigo aquello de lo que no tienes conocimiento, entonces no les obedezcas. Pero a pesar de eso dice, pero acompáñalos en este mundo como debe ser, ma'rufan, haciendo el bien. Y sigue el camino de aquel que se vuelve a mí. Luego hacia mí será vuestro retorno y os haré saber lo que hacíais. De manera que este es un elemento esencial para la sociedad y del que tenemos que tener conciencia. La tercera cosa, o la tercera vez que Abdullah ibn Mas'ud le pregunta, dice, y luego ¿cuál es la acción más amada para Allah? Y sallallahu alaihi wasallam le responde, al jihad fi sabilillah, el jihad fi sabilillah. Y Allah dice en el Corán, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, y esforzaos por Allah حَقَّ جِهَادِهِ, como hay que esforzarse. Y en otra ley dice, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, aquellos que se esfuerzan por nosotros, es decir, por conocernos, por nuestra causa, por nuestra faz. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, les guiaremos a nuestros caminos, o nuestros caminos. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, y en verdad que Allah está con los que hacen el bien. Si la primera parte del hadith, en el que sallallahu alaihi wasallam dice que lo más importante es el salat en su tiempo, esto nos recuerda el hadith Qudsi, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice por boca de su mensajero, y no hay nada con lo que el siervo se acerca a mí que sea más amado para mí que aquello que he hecho preceptivo u obligatorio para él. No hay nada con lo que el siervo se acerque a mí que sea más amado para mí, dice Allah en este hadith Qudsi, que aquello que he hecho preceptivo para él. Y lo primero que Allah ha hecho preceptivo para nosotros es el salat, es la oración. Y luego dice, y mi siervo continúa acercándose a mí a través de los nawafil, de los actos extraordinarios, supererogatorios, y dice Allah en este hadith Qudsi, hasta que yo lo amo, hasta que llego a amarle. Y cuando lo amo, dice el hadith, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma las cosas, los pies con los que andan, y si me pide le doy, y si me pide ayuda, se la doy. Este último elemento del hadith tiene que ver
con ese yihad en el camino de Allah, que es con lo que le responde sallallahu alaihi wasallam a la pregunta de Ibn Mas'ud. Ese es el yihad. Nuestro yihad en nuestras circunstancias, en nuestro momento, es el que la gente de Allah siempre ha llamado al yihad al-akbar, como en el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam, cuando volvían de una expedición, dice: volvemos del yihad al-asghar, volvemos del yihad más pequeño hacia el yihad al-akbar, que es una vez que estemos de vuelta en Medina, volvemos a tener que enfrentarnos contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos, contra todo aquello que nos aparta de la adoración de Allah. De manera que tenemos estos elementos. El salat en su hora, que es lo primero que Allah ha hecho preceptivo, que es lo esencial y sin lo cual no hay nada. Hacer el bien a los padres, sin lo cual tampoco podemos hacer el bien a los parientes, mantener los lazos de consanguinidad, y mucho menos hacer el bien a nuestros hermanos, porque si no eres agradecido con tus padres, ¿con quién vas a ser agradecido? Si no eres agradecido con tus padres, tampoco serás agradecido con Allah. Y no puedes hacer el bien. Aquel que no hace el bien con sus padres, no puede hacer el bien con sus parientes, y mucho menos con sus hermanos, y mucho menos todavía con aquellos que no son sus hermanos en el din, puesto que estamos obligados a hacer el bien a la humanidad entera. Este es ese tipo de hadith. Podemos encontrar otros hadithes en los que sallallahu alaihi wasallam, al ser preguntado por otros compañeros con esta misma pregunta, ¿qué acción es más amada por Allah?, responde otras cosas, como por ejemplo hacer el bien a los demás, estar preocupado por la necesidad de tu hermano, por satisfacer la necesidad de tu hermano, es decir, todo aquello que te saca de ti mismo. Pero es cierto que los hadices iban dirigidos en primera instancia a aquel que preguntaba. Eran para todos los musulmanes, por supuesto, pero no se contradice el hecho de que haya un hadith en el que alguien le pregunta a sallallahu alaihi wasallam qué acción es la más amada por Allah, y él responde una cosa, y luego en otro hadith responde otra cosa. Eso quiere decir que todo ello es lo más amado para Allah, y luego también tiene ese matiz, que es lo que le hizo a Imam Malik tener cuidado desde el punto de vista de la jurisprudencia del fiqh al tomar los hadices en consideración, porque los hadices van dirigidos a una persona en concreto, y puede ser que haya algo que sea específicamente para él, lo cual no quiere decir que sean absolutamente válidos siempre y sean aplicables para todos nosotros, pero en las cuestiones de fiqh, Imam Malik daba una preferencia a la práctica de la gente de Medina, porque él decía: lo que ha sido transmitido de uno, que era el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a 10.000, que eran los habitantes de Medina básicamente, está por encima de lo que ha sido transmitido de uno, sallallahu alaihi wasallam, a otro, porque puede que algunos hadices fueran solo para un compañero. No es el caso de este que hemos comentado hoy, que está claro que era para él y era para todos nosotros, para todos los compañeros y para todos los musulmanes. Y simplemente despedirme hasta la próxima ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.